Si usamos un indicador matemático de emisión de gases medidos en gas carbónico, tendríamos que Nueva York emite en su territorio 65 millones de toneladas año. Berlín, lo acabamos de ver, algo más de 20. Y Bogotá, 16. Desde esa perspectiva, la ciudad, con sus 8 millones de habitantes, no es un responsable propiamente del cambio climático en el mundo. Sin embargo, las cifras esconden otra cifra que hay que evidenciar, y es que la ciudad, y esa es la responsabilidad del alcalde, emite gases, pero también a partir de los procesos de consumo de sus habitantes, ha hecho emitir gases en otras partes del mundo. Y aquí empiezan los límites de un gobierno local. Si uno mide la huella del carbono, indudablemente el consumo de los habitantes de Nueva York, medido en la cantidad de gases que han emitido en otras partes del mundo, aún sería muy superior al de Bogotá, pero los 16 millones de toneladas de gas carbónico que emite Bogotá también sería una cifra inferior a lo que ha hecho emitir a partir del consumo de sus habitantes. Ese nuevo indicador se llama la huella del carbono y me parece absolutamente clave para las discusiones en París, dado que sobrepasan las competencias de un alcalde y tienen que ver con procesos globales. Yo lo vería físicamente, en el caso de Bogotá, en el elemento que se llama ya el relleno sanitario, la costumbre de enterrar los residuos, que enterrados producen gas metano por descomposición, pero cuyos componentes provienen de todo el mundo. Así son todas las ciudades. Todo el mundo ha tenido procesos de producción y de emisión de gases que terminan en un producto que se entierra en sus desechos en el relleno sanitario. En el caso de la responsabilidad del alcalde en Bogotá, y quizás el gran éxito de la ciudad ha sido la bicicleta. Lograr casi 1 millón de viajes diarios, cotidianos en bicicleta, que hace que la movilidad reduzca sus gases de efecto invernadero. Vamos hacia inversiones cuantiosísimas en la electrificación del transporte, pero lo más sencillo y lo más exitoso ha sido la bicicleta. En cambio, no hemos tenido la misma capacidad en lograr reemplazar el relleno sanitario por procesos de reciclaje o aprovechamiento de residuos. Ahí hay una capa oscura, aún sin soluciones tecnológicas eficaces, que no nos permiten mitigar los efectos que produce la ciudad en el clima, el segundo gran campo de afectación que es el relleno sanitario. Ahora, si bien Bogotá no es una gran responsable del cambio climático en el mundo, tiene un problema fundamental a partir de una segunda variable de este problema, que no es solamente cómo mitigar, sino cómo adaptarnos. La adaptación, en el caso de la ciudad, es muchísimo más costosa que las políticas de mitigación. Y brevemente lo resumiría así. Tenemos en el territorio 9 y serán 12 millones de habitantes dentro de unas décadas. Hay una capacidad de agua en el territorio. La adaptación en un territorio empieza a medirse a partir del agua. ¿Cómo será el efecto del cambio climático sobre el agua? Y lo que arrojan los estudios, algunos realizados con ayuda de la NASA, es que la temperatura promedio de la ciudad aumentará 4 grados centígrados en la zona más que en el territorio. Y ese aumento de 4 grados centígrados promedio produce en la parte alta de la cordillera, que nosotros llamamos los páramos, un sistema de esponja a 4.000 metros de altura, que coge el agua, la conserva
y de allí salen las fuentes de agua para los 10 millones de habitantes más abajo. Si se incrementa la temperatura, el sistema de páramos se extingue. El cálculo que hacemos es que quedaríamos con un 40% de ese sistema en superficie. Y por tanto, la capacidad de ofrecer agua en el territorio disminuye sustancialmente. ¿Qué pasará si en el 2050 la población y su demanda de agua potable es mayor que la oferta de agua del territorio? Trasvasar cuencas hidrográficas, que significa desertizar los alrededores, o éxodos de población, una nueva política de repoblamiento hacia otros lugares del país, medido en millones de personas. ¿Cuánto cuesta eso? Nosotros no podríamos financiarlo. Y por eso es que la ciudad ha hecho un activismo mundial tratando ahora de detener los efectos que serían impagables por nosotros dentro de 30 o 40 años. Adaptar la ciudad, que también es una responsabilidad de la alcaldía, pero que no contarían las ciudades con los recursos suficientes, si se suma globalmente, da una cantidad de dinero que no puede ser tramitada a partir de crédito público, es decir, de criterios bancables, y que se vuelve el principal reto fuera de la mitigación en las instancias internacionales. Esa es la experiencia bogotana en relación al cambio climático. Gracias. En América Latina la mayor parte del agua, y es mucha agua, somos una potencia mundial, se produce en las partes altas, casquetes de hielo, páramos, en el caso de Colombia. Indudablemente podríamos producir muchísima energía eléctrica a partir del agua, como sucede en Colombia, y interconectar el continente. Podría ser más energía que el petróleo, que Venezuela. Y aquí empiezan las dinámicas políticas a aparecer. Porque ¿qué pasa si sustituimos el petróleo? Bogotá puede hacer un gran esfuerzo en mitigación del cambio climático, pero Colombia exporta y vive de exportar petróleo y carbón. Es decir, nuestro impacto en el cambio climático no se mide por nuestro consumo, sino por nuestra exportación al mundo. ¿Cómo cambiamos el modelo económico de Colombia y dejamos de exportar petróleo y carbón? Un problema político con intereses económicos específicos. Ahora, ese potencial de agua enorme que tenemos hoy puede acabarse. Y como usted dice, puede producir conflictos internacionales o intranaciones. Colombia es un país de desplazamiento interno de millones de personas. 6 millones de personas, el último cálculo de la Iglesia Católica. Es uno de los más grandes desplazamientos del mundo producido por la violencia. Va a las grandes ciudades. La mayoría víctimas de la violencia son mujeres. Y contesto parte de tu pregunta, al hombre lo han matado. La mujer va sola con sus hijos, se ubica en la ciudad de Bogotá, en donde más barato le sale. ¿Y dónde es más barato? En donde es más riesgoso desde el punto de vista del cambio climático. El mercado produce un efecto perverso. Mirado en perspectiva hacia adelante, si las cosas no mejoran, entonces el agua en la parte alta de Bogotá caería en su potencial y la población, o tendríamos que sustituir el páramo como productor de agua, lo cual según nuestros cálculos implica comprar 40.000 hectáreas y sembrar 35 millones de árboles alrededor de Bogotá. Es un cambio de la estructura de propiedad muy importante. Pero eso vale muchísimo dinero, no lo tenemos. O se tendría que desplazar la población hacia sitios más seguros o con más agua. Vuelve la pregunta, ¿qué población? La mayoría serían mujeres que fueron víctimas de la violencia o son víctimas de la violencia en el territorio colombiano. La conflictividad, obviamente, de desplazar poblaciones hacia otros lugares más seguros es altísima,
Yo ya lo viví en concreto. Bogotá se divide en estratos sociales, es una sociedad de castas, no democrática propiamente. El estrato 1 es el más pobre, el más rico es el 6. Las víctimas llegan al estrato 1 o 2, llegan pobres, se han empobrecido. Quise hacer un programa de vivienda de víctimas, para víctimas en estratos altos, en tierras seguras. No le cuento la cantidad de palabras y groserías que en los medios de comunicación escribieron. Y un juez acabó con la medida. Pero eso es en pequeño. Ahora, cuando estamos hablando de 100.000, 1 millón, 2 millones de habitantes que necesitan desplazarse porque se acabó el agua, los niveles de conflictividad pueden ser enormes. Son las nuevas conflictividades del siglo XXI.